toda la tragedia de los refugiados, Farid, ha sido por el Estado Islámico. El rostro de este drama lo puso aquel niñito sirio de 3 añitos que murió en las costas griegas este año. Detrás de este caso son millones las personas que se han arriesgado a sufrir el mismo destino, intentando llegar a Europa, huyendo de la guerra y del hambre en sus países, en África y el Medio Oriente, originando una de las más grandes, dramáticas crisis migratorias de la época. Las cifras que manejan la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, son alarmantes e impresionantes. Según informa la BBC, se calcula que hasta el pasado lunes más de 1 millón de personas ingresaron a Europa por mar o por tierra. De ellos, la mitad de los refugiados que cruzaron el Mediterráneo lo hicieron desde Siria, el 20% desde Afganistán y 3% desde Irak. Ese número incluye entradas por 6 países de la Unión Europea, que son Grecia, Bulgaria, Italia, España, Malta y Chipre. La mayoría de los 2.889 migrantes que murieron en la ruta marítima lo hicieron al tratar de cruzar por mar desde el norte de África hacia Italia, y más de 700 murieron en el mar Egeo al intentar pasar de Turquía a Grecia. Solo 3,5% de los migrantes entraron por tierra a Grecia, Bulgaria, desde Turquía. Por supuesto, y este pase de refugiados no se ha detenido ni por el crudo invierno que ya se está viviendo en la región. Todavía continúan familias enteras arriesgando sus vidas cruzando en estos, no son ni botes, son una especie de, no sé, son como piscinas grandes en las cuales arriesgan su vida. También hay críticas, Farid, en cuanto a la lentitud de la Unión Europea para poder hacer algo con esos refugiados. ¿Se acuerdas que se habían fijado cuotas? Sin embargo, Canadá ha sido mucho más rápido y ha recibido más refugiados que los propios países de la Unión Europea. Claro, el tema en la Unión Europea es que para los países que están en la zona Schengen, solo hay una frontera externa, la frontera externa común. Entonces, para un país de la zona Schengen que sabe que solo es una zona de tránsito para refugiados, una vez que los refugiados logran entrar a su territorio, lo que hace ese país, en lugar de expulsarlos, es permitirles el tránsito para que vayan a sus países de destino, generalmente Alemania o algún país nórdico, particularmente Suecia. Entonces el problema de Alemania es que Alemania dijo: yo estoy dispuesto a recibir una cantidad relativamente alta de refugiados, pero espero que los países socios contribuyan al control de la situación y no simplemente se pongan de perfil o impidan simplemente el paso de los refugiados. Deben registrarlos y, dependiendo de si tienen una causa, digamos, que amerite concederles el refugio, al menos, digamos, considerar la posibilidad de concederles el refugio, dejarlos pasar. Entonces, lo que están haciendo países como Alemania y que son países receptores, quiero decir, de aplicaciones, es dar dinero a países que son países fundamentalmente de tránsito para ayudarlos a, digamos, lidiar con la situación, pero presionándolos también para que hagan su parte y no simplemente tiendan barreras o permitan el tránsito sin hacerse responsables de nada. La otra cosa que han hecho es pagar, porque en buen romance eso es lo que han hecho, y hacer concesiones a Turquía para que Turquía trate de reducir el flujo de refugiados que van sobre todo de Siria a Europa, principalmente Grecia, vía Turquía. Bueno, quizás lo que tienen a su favor los que están en contra de la llegada de refugiados es el propio clima, ¿no? Hace muchísimo frío y hay mucha gente que prefiere de repente el buen tiempo y las noches más despejadas, ¿no?, para poder hacer este tránsito. Pero lo cierto es que la llegada de los refugiados también ha generado no solamente cosas buenas, también cosas negativas, en las cuales es la reacción de los políticos, el aumento a veces de sentimientos en contra de la llegada de gente de Siria, de Irak, gente que huye de la guerra, ¿no? Gente que yo creo que no quiere huir de sus casas, pero se ven obligadas a ello, ¿no? Por eso el frío no los detiene, ¿no? Se pensaba que la llegada del invierno iba a detener el flujo de refugiados, o por lo menos reducirlo dramáticamente,
y eso no ha ocurrido, o al menos no en la proporción esperada, precisamente porque aquí los factores de expulsión del lugar de origen son más importantes para explicar el flujo de refugiados que los factores de atracción en Europa. En todo caso, digamos, la paradoja aquí es que la extrema derecha, sea el Trump en Estados Unidos o Le Pen en Francia, en este tema tiene la misma visión del problema que el Estado Islámico. Ambos quieren evitar que los inmigrantes musulmanes en países europeos logren integrarse a esas sociedades, quieren polarizar la sociedad entre una mayoría temerosa de la minoría musulmana y una minoría musulmana discriminada y temerosa de esa mayoría. Y una vez dividida así la sociedad, Trump y Le Pen quieren obviamente representar esa mayoría y instigar sentimientos xenófobos en ella, y el Estado Islámico quiere representar a la minoría que se sentiría alienada de las sociedades europeas. Claro, porque además lo que ha significado también, por ejemplo, en Europa la llegada de tantos refugiados en los cuales hay gente que va a ir a trabajar, ¿no? Y que para muchos depende, pues ahí que les puedan resultar peligrosos en sus puestos de trabajo en una Europa afectada por la crisis. También. Sí, pero cuando uno ve estudios, los refugiados, en general los inmigrantes, no solo los refugiados, y en el caso de los refugiados sirios tienen un alto nivel de educación en promedio, pero los inmigrantes aportan más al sistema al estado de bienestar de estos países que lo que obtienen en servicios contra lo que suele ser la prédica de los sectores de extrema derecha. Que van a trabajar realmente, ¿no? Ellos van porque quieren mejorar su estilo de vida. Y nosotros ahora vamos a ir con una imagen de Donald Trump, hablando pues de gente que se opone a la llegada de musulmanes, por ejemplo, a los Estados Unidos. La última de Donald Trump ha sido utilizar un insulto grosero contra Hillary Clinton, un término sexual muy vulgar en relación con Barack Obama, y cuando habló sobre la salida de Hillary Clinton al baño durante el debate demócrata. Creo que para muchos, y estoy yo escuchando en cadenas como CNN, que ya se pasó, ¿no? Ya la falta de respeto en todo caso a la candidata demócrata, ¿no? Bueno, si se trata de líneas rojas, de expresiones racistas y xenófobas, las traspasó desde el primer día. Su primer discurso de campaña fue aquel en el que dijo: el Estado mexicano nos manda a sus violadores y a sus narcotraficantes. Algunos de los inmigrantes deben ser buenas personas, supongo, pero no son la mayoría. Si eso no lo detuvo y eso no impidió que creciera en la intención de voto en las primarias republicanas, yo francamente tengo serias dudas de que pueda decir algo aún peor que realmente lo afecte a estas alturas. Pero realmente, o es una estrategia para decir barbaridades y que realmente eso pegue y comentemos igual como nosotros hablamos de él, ¿no? Para llamar la atención. El punto es que hay un sector del Partido Republicano que cree que siempre pensó lo que dice Trump, pero que no lo veía reflejado en el discurso oficial de ningún candidato. Lo pienso, pero no lo digo, una cosa así. Claro, y lo decían sotto voce, digamos, y en términos menos crudos. Trump simplemente dice en público lo que algunos sectores de la base dicen en privado. Y hay que recordar que en el último Nobel de Economía, uno de sus trabajos es precisamente cómo los blancos no hispanos, sobre todo de clase trabajadora, son un grupo que estaba haciendo implosión en Estados Unidos. Se suicidaban en tasas muy elevadas, de manera directa, pegándose un tiro en la cabeza, o sencillamente por sobredosis de drogas o por cirrosis, por exceso de consumo de alcohol, y que esos sectores desesperados que según él se habían dado cuenta de que para ellos el sueño americano no existía, son los que se ven representados por alguien como Trump, que le dice: el problema no son ustedes, el problema es Washington, el problema son los inmigrantes, alguien más está causando sus problemas. Claro, pero qué distinto al discurso tan cuidado que tiene Hillary Clinton, ¿no? Que de repente hasta podría costarle la presidencia, ¿no? O sea, yo imagino que es una campaña muy difícil, en la cual ¿qué haces contra Trump? El tema con Trump es que, claro, impulsa a que otros candidatos del Partido Republicano tengan discursos parecidos tratando de ganar su electorado, mientras que Hillary ya quedó claro que no tiene contendiente dentro del Partido Demócrata. No se presentó Joe Biden, que hubiera sido el único contendiente de peso, y Bernie Sanders es un contendiente que está dando mucha más pelea de lo que se hubiera esperado,
pero se ha estancado ligeramente por debajo del 30% de la intención de voto. Muy bien, muy bien. Nosotros, Farid, vamos a hacer una pausa, primera pausa. Vamos a regresar con información de Argentina. El presidente Mauricio Macri ha anunciado la ampliación de los programas sociales para los más pobres de ese país. Vamos a regresar con todos los detalles.